somos más que vencedores y en medio de las circunstancias difíciles, ahí está la victoria para nuestra vida. Ahí está la victoria. Hay personas que luchan constantemente con algo y siempre se la pasan luchando. Pero no solamente se trata de que tú luches, se trata de que sepas que en el Señor hay victoria, que en el Señor vas a ganar, que en el Señor tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente, porque el Señor nos ha apartado para Él desde antes de que naciéramos. ¿Sí estamos? O sea, el Señor nos apartó, y como el Señor conoce todo de manera natural, el Señor lo sabe todo, Él nos apartó y Él nos ha apartado para glorificar, para adorar y exaltar su santo nombre, entre otras cosas. Cuando hablamos de santidad, santidad quiere decir, santidad es separar, purificar, consagrar y servir. Es haber sido elegido por Dios y estar apartado para Él desde antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió para su servicio, para su adoración, para su alabanza. Dios nos eligió para que fuéramos fieles, y Él no nos comparte con nadie. ¿Sí estamos? Dios es Dios celoso, dice su palabra, y el Espíritu Santo de Dios nos anhela, dice en el libro de Santiago, celosamente. Quiere decir, si nosotros vivimos una vida en santidad, una vida apartada, una vida consagrada, una vida para Dios, debemos de saber claramente, Dios no nos quiere compartir con nadie, porque le costamos el más alto precio para Él, no para nadie más. El mundo en el pasado lo usó a usted, el diablo lo usó, la muerte también, el pecado, y algunos otros le usaron. Pero ahora el que quiere usar su vida, cuando hablamos de santidad, es el Señor Jesús, porque tú y yo fuimos y somos apartados única y exclusivamente solo para Él. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. En el libro de Lucas capítulo 1, versos 74 al 75, cuando el profeta, o bueno, Zacarías, que era sacerdote, habla de manera profética con respecto a Juan el Bautista, dice algunas palabras. Entre otras cosas dice, del verso 74 en adelante, dice que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y luego le habla al niño: y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y habla y sigue hablando acerca de Juan, pero está hablando en este caso Zacarías, y está diciendo que librado de nuestros enemigos. ¿Dios nos ha librado de nuestros enemigos? ¿Sí o no? Sí. Enemigos como el diablo, la carne, el pecado, etcétera, etcétera. Fuimos librados por causa de la intervención de Dios. Fuimos librados por causa del poder de Dios. Fuimos librados por causa de la gracia de Dios. Fuimos librados por causa de la obra del Señor en la cruz. Hemos sido librados de nuestros enemigos. Pero el plan de Dios, el propósito suyo, que después de haber sido librados de nuestros enemigos, sin temor, nosotros sirvamos en santidad y en justicia a nuestro Dios. ¿Sí estamos? O sea, si nosotros hoy cambiamos la perspectiva de nuestros pensamientos, de quiénes somos en el Señor, y que el Señor nos apartó desde antes de que naciéramos, y que un día nos hizo un llamado y que nos escogió para vivir apartados para Él, es que ahora lo que tú y yo realicemos, lo tenemos que realizar sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor,
comemos inclusive, si comemos, comemos para el Señor. Si pensamos, pensamos para el Señor. Si adoramos, adoramos para el Señor. Si alabamos, alabamos para el Señor. Si trabajas sirviendo en algo o a alguien, sirves como al Señor. Si estás en la iglesia y haces el aseo, barres o haces algo, lo haces para el Señor. Porque la mejor y mayor adoración se expresa en el servicio de la iglesia, en lo que la iglesia realiza, en lo que la iglesia hace. La mejor manera de saber que estamos apartados es cuando tú y yo servimos, aunque no haya nadie que lo quiera hacer. ¿Sí estamos? Aunque siempre es mejor que haya por lo menos dos que vayan juntos trabajando, o que estén en la iglesia barriendo, trapeando, haciendo aseo, haciendo algo más. Siempre el anhelo, y el Señor Jesús, cuando manda a sus discípulos, Él los manda de dos en dos. Por si uno se desanima, el otro lo anima. Por si uno no quiere o dice ya mejor no, el otro le da ánimo para que quiera. Y entonces por lo menos entre dos se van alentando. Y tal vez uno le dice al otro: ¿y si cantamos en este lugar? No se trata, cuando viene a hacer el aseo, no se trata de que usted viene aquí y se cansa porque ya trabajó aquí, sino que al estar aquí usted viene con la expectativa y con el anhelo de su corazón de saber que va a entregarle a Dios una adoración, una alabanza, una exaltación con lo que está haciendo, porque fuimos apartados para Él. ¿Sí estamos? Nos libró de nuestros enemigos, cualquiera que este haya sido, y ahora por decisión personal cada uno tiene que servir a Dios en santidad y hacerlo en justicia delante de Él, no solamente un día, dos o tres, sino todos nuestros días, todos los días de nuestra vida. Tenemos que saber que fuimos y somos apartados para nuestro Señor. ¿Estamos? Libro de Mateo capítulo 5 versículo 8. Libro de Mateo 5 versículo 8. ¿Sí estamos? ¿Qué dice Mateo 5 verso 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Bienaventurados los limpios, los santificados, los apartados, los que viven en santidad, porque estos verán a Dios. Debemos de valorar el hecho de que Dios nos ha llamado para su gloria. Dios nos ha llamado para ser un pueblo santificado y apartado para Él. Debemos de considerarnos un pueblo que tiene la oportunidad y el respaldo de ver la gracia y la gloria de Dios por causa de vivir una vida apartada para Él. Sin santidad, recordemos, nadie verá al Señor. Si está claro, Hebreos lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros desde esta perspectiva de la vida, si nosotros somos apartados por el Señor y para el Señor, entonces vamos a poder ver la manifestación de Dios en nuestra propia vida. Y el anhelo del corazón de Dios es que cada uno pueda experimentar la presencia de Dios, pero tenemos que mantener un corazón limpio delante de Él. Sin santidad nadie le verá. Pero dice el versículo que veíamos: bienaventurado. ¿Bienaventurado quién? El sucio de corazón. Dice el limpio de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Bienaventurados los santificados, los apartados, los que se han limpiado. Bienaventurados a los que Dios los ha metido en tratamiento especial. Llámese fuego, desierto, prueba o lo que usted quiera. Pero cuando Dios nos mete un proceso especial, es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de cada uno. Y en el libro de 1 de Timoteo 3, verso 7. ¿Qué dice? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y lazo del diablo.
Es necesario que tengamos buen testimonio por causa de que hemos sido apartados, vivimos una vida en santidad para el Señor. Es necesario que tengamos buen testimonio, no solamente para los que están adentro de la iglesia, sino también para los que están afuera. ¿Quiénes son los que están afuera? La familia, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Quién más está allá afuera? La iglesia, otros que forman parte de la iglesia o de otra iglesia, los que estudian juntamente contigo, los que están contigo en alguna tarea. Esos son los de afuera, y tenemos o debemos de tener buen testimonio para los que están allá afuera, porque nosotros vivimos una vida y debemos de vivir una vida en santidad y una vida apartada para Dios. Si alguien todavía tiene un corazón sucio, pues vaya al Señor para que limpie su corazón. ¿Sí estamos? Dígale al Señor: estoy batallando con esto, he identificado que mi corazón está sucio, hablando de pensamientos. Tal vez las emociones te han ganado, tal vez tu voluntad ha sido errónea, pero recordemos, Dios nos apartó desde antes de que naciéramos, porque Él tiene el conocimiento de que nosotros sí podemos vivir una vida diferente por causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a santidad. Nunca el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar al pecado. Nunca el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a hacer lo incorrecto o a estar en contra de lo que Dios habla en su palabra. El Espíritu Santo de Dios tiene como plan llevarnos a una vida en santidad. ¿Sí estamos? Si el Espíritu Santo de Dios te ha tocado, te ha llenado, un día vino a tu vida, hizo algo en tu corazón o está haciendo algo en ti, el plan del Espíritu de Dios es llevarnos a vivir una vida diferente a lo que estábamos acostumbrados. Una vida en pureza, en santidad, en gracia, en amor. Una vida diferente donde se pueda manifestar que realmente estamos dejando que la operación del Espíritu Santo esté en nosotros. Pero tenemos que saber que tenemos que ser de buen testimonio para con los demás. ¿Habrá algún beneficio de vivir en santidad? ¿Habrá algún beneficio? Sí. Sí, Señor, sí hay. Beneficio de la vida en santidad. 1, seremos usados por Dios para grandes cosas. Dios usará nuestra vida y la vida del que vive en santidad para cosas extraordinarias. Vamos a poder ver el rostro de nuestro Dios, adorando y exaltando su nombre por la eternidad. Porque si alguien sin santidad nunca verá al Señor, entonces con santidad veremos al Señor por siempre. ¿Sí estamos? Eternamente. No importa que estemos lejos. Bueno, en el cielo me refiero, no aquí en la tierra. Digo porque a veces hay gente que dice, bueno, con que esté en el cielo, no importa que sea el de la última fila. Y bueno, está bien, con que estemos ahí, uno puede decir, no importa que sea el de la última fila, pero yo quiero estar a los pies de mi Señor. Y si me diera permiso, subirme al lugar donde Él está y estar a sus pies en el cielo. Pero ese es mi anhelo, no sea el tuyo. Pero la verdad es que si hay beneficios, y le decía, Dios usará nuestra vida para grandes cosas. 2, podremos ver el rostro de Dios por la eternidad. 3, seremos llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Seremos llenos y el Espíritu Santo vendrá a reposar en nosotros para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Vamos a tener el poder, o vamos a poder escuchar la voz de Dios. Vamos a poder escuchar la voz de nuestro Dios. Y entonces, punto número siguiente, vamos a vivir en lo sobrenatural de Dios. Vamos a vivir en lo sobrenatural de Dios, que para Dios es natural, pero para nosotros es sobrenatural. Cuando Dios usa la vida de alguien para un milagro, para una sanidad, para que alguien salga de alguna situación de pecado,
para que alguien entre al proceso con Dios, para que alguien también sea apartado y santificado para el Señor. Entonces Dios quiere usar nuestra vida de manera sobrenatural para que otros más puedan conocer al Señor Jesús. Y vamos a poder defender a los más desvalidos, pobres, a los que no conocen a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando intercedemos, cuando oramos, cuando clamamos. Alguien tiene que defender al Higo Veracruz en oración. Alguien tiene que defender a los que se pierden. Alguien tiene que orar por los débiles. Alguien tiene que orar por los que no han conocido a Dios. Alguien tiene que defender al Higo. Y se requiere de los santificados para que lo hagan. Se requiere de nosotros que lo podamos hacer de manera correcta y guardar nuestra integridad delante de Él. Amén. Jueces capítulo 13, verso 5, habla de un personaje llamado Sansón. Sansón fue un hombre, usted conoce a Sansón tal vez una parte de la historia, y sabe que Sansón fue un hombre fuerte, un hombre que tenía mucha fuerza, había una fuerza sobrenatural en la vida de Sansón. En el capítulo 13 de Jueces en adelante hay algunos capítulos que hablan acerca de Sansón. En el tiempo de Jueces, en la temporada del libro de los Jueces, dice en la palabra de Dios que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que quería, más bien. Si lo hablamos así, cada quien hacía lo que quería. Y entonces, porque cada quien hacía lo que quería, los enemigos de Israel venían y entonces sojuzgaban a Israel. Quitaban sus propiedades, le quitaban sus cultivos, le robaban sus mujeres, se llevaban a las doncellas, a las princesas, se llevaban a las vírgenes. Y entonces había una situación terrible cada vez que Israel solamente hacía lo que bien le parecía, o aquello que consideraba bueno hacer, aunque no todo lo que el hombre hace es bueno, pero lo que hacemos bajo la dirección de Dios sí lo es. ¿Sí estamos? Y entonces Israel recibe, ahora en este caso, una mujer, una pareja recibe una palabra, y esa palabra es que iban a hacer a alguien. La mujer era estéril, en ese caso la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos, pero un día se le aparece el ángel del Señor y le da una noticia. Le dijo que iba a quedar embarazada, que iba a tener un hijo, pero este hijo iba a estar apartado para Dios, que nunca se iba a cortar el pelo, que no iba a tomar vino ni sidra, que no iba a estar en funerales, y le da una serie de requisitos. Y estos hombres eran conocidos como nazarenos o nazareato, de tal manera que Sansón, cuando empieza a crecer, es manifestado el poder de Dios en su vida y tiene una fuerza extraordinaria. Hay poder de Dios en la vida de Sansón. Libro de Jueces 13, versículo 5, ¿qué dice? Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a los de Israel de mano de los filisteos. Esa era la encomienda que tenía Sansón. Sansón era un hombre donde estaba y reposaba el Espíritu Santo de Dios. Fue apartado desde antes de que naciera. Sansón ni siquiera estaba enterado de las palabras que se dieron, pero Sansón tenía y sabía, seguramente porque su madre y su padre le platicaron, que él era apartado desde antes para cosas extraordinarias, para que el poder de Dios pudiese usar su vida para defender a Israel. ¿Sí estamos? Hasta aquí todo va bien. Digo, ¿quién de los hombres que están aquí no quiere ser el más fuerte? Levantar así pesos como cuando un costal de 50 kilos de cemento se batalla un poco para levantarlo, ¿sí o no? Claro, hay excepciones. Conozco algunos que trabajan de albañiles y bueno, tienen fuerza tremenda y te levantan un saco o dos o tres acá en la espalda, ¿no? Pero yo muy apenas puedo levantar un saco de 50 y ahí tengo que ver la manera de acomodarme. Y si hay alguien más conmigo, pues le digo, vamos a cargarlo.
y el otro también está esperando que lo carguemos juntos. ¿Sí estamos? Pero la verdad es que Sansón tenía una fuerza sobrenatural por el poder de Dios. Pero este había sido apartado desde antes de que naciera. Desde antes de que él viera la luz de este mundo, Sansón ya había sido apartado y guardado para propósitos establecidos por el Padre en el cielo. Ya había sido apartado. Y igual nosotros, su palabra dice que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos guardó y nos protegió en momentos difíciles de la vida que no conocíamos al Señor, solo porque Él ya nos había apartado. No sé en el caso de usted, pero si usted ve el tiempo que vivió sin Dios, sin el Señor, usted se va a dar cuenta que hubo momentos que usted pudo morir. En mi caso le puedo decir, pude haber muerto por lo menos 3 veces antes de conocer al Señor. Por lo menos 3 veces, o 4, no sé. Por lo menos, pero Dios me guardó. Porque Dios me apartó. Nadie más tal vez lo sabía, o nadie más me lo había dicho. Pero cuando llego al Señor y empiezo a ver la Biblia, el Señor me lo empieza a mostrar y me empieza a revelar que me había apartado desde antes de que yo naciera y que me guardó en momentos donde pude haber muerto, inclusive en mi nacimiento. Pero Dios me guardó para que no muriese, ni en la juventud, ni tampoco cuando era tal vez un adolescente y después ya un joven. Dios me guardó de situaciones difíciles. Él me cuidó, Él me guardó. Y yo estoy seguro que Dios ha guardado a cada uno de los que está aquí, porque Él quiere que nosotros ahora cuidemos delante de Dios nuestra santidad delante de Él. En el caso de Sansón, si nosotros vemos la historia, él descuidó el hecho de haber sido un hombre apartado para Dios. A él le pareció que podía hacer cualquier otra cosa, lo que todo el mundo hacía o lo que las naciones vecinas hacían, y se involucró con alguien que no era de Dios. Usted sabe y conoce que Sansón tuvo problemas en el área sexual y se identificó con mujeres que no eran de Israel, sino que eran filisteas. Y eso le costó la unción, eso le costó a Sansón, pero también le costó a Israel, porque Israel, debiendo de tener un libertador, uno que lo defendiera, uno que lo pudiese guardar en medio de la situación crítica de sus enemigos, Sansón, en lugar de guardar su lugar y vivir para el Señor, él le pareció que no pasaba nada si se involucraba con las cosas de allá afuera, con las cosas sexuales, con las cosas del mundo. Y le costó a Sansón inclusive su propia vida. ¿Sí estamos? Aunque al final, gracias a Dios, que le da una oportunidad. ¿Qué puede afectar nuestra santidad? ¿Habrá algo que pueda afectar nuestra santidad? Sí. Hay varias cosas, solamente le voy a mencionar por lo menos 5. Número 1. Son de esas cosas que sí sé en inglés. Ay. También sé decir no en inglés. O yes. Ok, muy bien. Número 1, confiar demasiado en la carne. En el caso de Sansón, confió en su carne, en su fuerza, en la fortaleza que él tenía. Él confió y le dijo, en este caso, si usted ve la historia en el libro de Jueces, capítulo 15, 16, si ve la historia o si ya se la sabe, usted puede ver a un hombre que se confió. Cuando aquella mujer llamada Dalila lo empezó a presionar, le empezó a lloriquear, y aquella mujer le empezó, en ese caso, a querer sacar la verdad. ¿Por qué razón era fuerte? Él confió que no pasaba nada. Al principio le dijo algunas cosas que no eran ciertas, eran mentiras. Al final de cuentas le dice la verdad, le dice: es que yo soy nazareo, soy un hombre que he sido apartado por Dios y para Dios
desde antes de que naciera. Nunca se me ha cortado el pelo. Y entonces no puedo, ni bebo vino ni sidra, ni tampoco voy a funerales. Y entonces soy apartado solamente, exclusivamente para Dios. Pero se descuidó, porque estando dormido le hicieron piojito, se durmió y después aquella mujer agarró unas buenas tijeras o una navaja o algo y le cortó el pelo. ¿El poder de Sansón estaba en el pelo o estaba en la obediencia y en el caminar en el Señor? ¿Estaba en el pelo? Si estuviese en el pelo, yo trajera un pelaje hoy, aunque a mí se me hace como león, se me esponja así, ¿verdad? No me falta rugir. Pero si me dejo crecer el pelo, por acá se hace, ¿no? Y hay una parte que me crece más, así como el pájaro loco, así para arriba. Pero si fuera así, yo me dejaba crecer el pelo. En el caso de Sansón sí era así. Él tenía que guardar y tenía que obedecer lo que se le había dicho. A él se le dijo, no te lo cortes, y entonces en obediencia no se lo había cortado. No bebas vino ni sidra, y en obediencia no lo hizo. No vayas a funerales, etcétera, etcétera, y en obediencia lo estaba haciendo. Pero consideró que no pasaba nada si se cortaba el pelo o si se lo cortaba, no, o consideró que la mujer lo iba a proteger. Lo iba, ay, mijito, yo te protejo, no te va a pasar nada. No es cierto. Aquella mujer ya le habían ofrecido dinero para que le sacara la verdad. Al final de cuentas le saca la verdad y este hombre pierde lo más preciado que un hombre de Dios, un israelita, nosotros debemos de querer o debemos de tener, ese vivir para el Señor. Y entonces sí puede afectar, uno, confiar demasiado en la carne. Dos, como sucedió con Sansón, jugar con la tentación. Dos, jugar con la tentación. Si sabes que el fuego quema, ¿para qué metes la mano? ¿Sí estamos? Si sabes que algo te va a dañar, ¿por qué te mantienes ahí? Corre. Vaya, no te quedes en algún lugar. A mí me agrada mucho la vida de José. José el soñador. Porque cuando estuvo en tentación y cuando aquella mujer que seguramente no era fea, le dijo, acuéstate conmigo para tener relaciones, José salió corriendo. Aunque después lo acusaron falsamente, corrió. Pero quedó íntegra la vida de José. ¿Fue enviado a la cárcel? Sí. Pero no fue realidad o no fue cierto que se metió con la mujer. Guardó su integridad. Dios lo bendijo por causa de que se mantuvo firme en la tentación. Así que si tú sabes cuál es la tentación que te ha llevado al fracaso o al pecado, es mejor que tú no juegues con ello. Corre, avanza, busca a Dios, cuéntaselo al que más confianza le tengas. No le vayas a contar a un chismoso, a una chismosa, porque entonces todo el mundo va a saber cuáles son tus debilidades. Cuéntale a uno, platícale a uno que va a orar contigo, que te va a respaldar en oración, que te va a ayudar a salir del problema. No a alguien que te dice, yo también estoy pasando por eso. Ay, ay. ¿Nunca has visto? Le platicas a alguien y yo también estoy pasando por eso. Dios mío, agárranos confesados. Así que nosotros debemos de saber, número 3, el exceso de confianza en sí mismo. El exceso de confianza en sí mismo. Dice su palabra que nadie debe tener más alto concepto de sí del que debe de tener. Nadie se debe creer la mamá de los pollitos, dicen, ¿verdad? O Juan Camané, yo la puedo toda, yo puedo salir del problema. No es cierto. El hombre sin Dios no puede. El hombre con Dios sí puede. Mejor poner la confianza en nuestro Dios, porque Él lo dijo claramente que debemos de confiar en Él. Inclusive nosotros mismos podemos fallar, alguien nos puede fallar. Confiad en el Señor. Y entonces tenemos que confiar en Él, que es nuestra fortaleza, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a fortalecer. Pero es importante saber que el exceso de confianza a sí mismo te puede llevar a caer en algún pecado o en algún error.
no, si yo puedo, pastor, yo puedo, usted sabe que yo ya. No, no, no. Mejor busca a Dios. Número 4, el unirse en yugo desigual. En el caso de Sansón se unió con alguien en yugo desigual. En el caso de Dalila no era de Israel. Pudo haber sido una mujer muy hermosa, con talentos, habilidades, etcétera, bien peinada, con unas pestañotas acá largas, bien vestida, etcétera, pero no era de Israel y además no tenía el mismo propósito que Sansón. No caminaba en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo deseo. No caminaba en una misma visión, en una misma visión, en una misma misión o visión. No caminaba en un mismo propósito. Por eso Dios en su palabra nos dice: no os unáis a yugo desigual. O sea que tienes que andar buscando afuera, allá afuera, en otros lugares, en alguien que Dios te puede suplir o te puede dar, porque Dios es suficiente para obrar en todas nuestras necesidades y hacer posible que nos sintamos satisfechos con el hecho de estar con Él y de que Él está con nosotros. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos hasta aquí? Y dicho sea de paso, dijo Pablo, si tú pecas, si tú te casas, no pecas. Si tú te casas, no pecas. Solamente cásate con alguien que sea del Señor. Y si no te casas, dijo, haces mejor. Yo te digo y te recomiendo, quédate como estás. ¿Sí estamos? Si estás casado, quédate así. Y si no, ¿qué le buscas, hombre? Mejor sirve al Señor con todo tu corazón. Hace unos días alguien se acercó conmigo, alguien que está separado, Y entonces me dice, ¿cómo ves? Me quiero casar con una ucraniana, me dijo. Así dijo, no, porque usted sabe que en las redes sociales se ven cosas como esas y me quiero casar con una ucraniana, dijo él. Y yo le dije, ¿sabe cuál fue mi respuesta? Mira, yo te recomiendo, quédate como estás. Y se quedó así como sorprendido por la respuesta. Le digo, quédate como estás, ¿para qué le buscas? Ni siquiera sabes cuáles son las tradiciones de la ucraniana, cuál es su cultura, ni siquiera, y por redes sociales menos. Quédate como estás. Por eso en el caso de Sansón tuvo que haberse quedado como estaba y no buscar a alguien que no era de Israel y que tenía otro pensar. Yugo desigual es cuando se une el hombre o la mujer a alguien que no tiene el mismo pensamiento tuyo, ni la misma visión, ni el mismo propósito, ni camina en el mismo anhelo. ¿Sí estamos? Así que tengamos cuidado. Número 5, el ceder a las presiones de otros o a las presiones del mundo. Hay gente que te va a presionar, el mundo te va a presionar, inclusive tu propia carne vas a encontrar que te presiona para que tú hagas lo que no debes, pero te vas a encontrar con presiones diferentes. No cedas a las presiones ni del mundo, ni de alguien más, ni de la propia carne, ni del adversario, porque lo único que quieren es sacarnos de aquello que es el propósito o la voluntad de Dios. Es lo que quieren. Pero yo te digo, mejor cuando te sientes presionado, busca el rostro de Dios. Dile al Señor cómo te sientes. Si te sientes presionado por alguien, dile al Señor, me siento presionado para tomar una decisión que yo creo que no es la correcta. Y entonces Sansón, si vemos a Sansón, él en las presiones de Dalila, en este caso, él cedió, considerando que no pasaba nada, y al final de cuentas le pasó mucho a este hombre. ¿Estamos? Vamos a ver algunas consecuencias de perder la santidad. Consecuencias de perder la santidad. Consecuencias. Número 1, se convierte en un esclavo de sus enemigos. En el caso de Sansón, después de que éste cedió y perdió la santidad, éste se convirtió en un esclavo de sus enemigos, en este caso de los filisteos. Se convirtió en esclavo.
se pierde completamente la visión. Si se acuerda que Sansón perdió la visión, inclusive perdió los ojos, le sacaron los ojos como venganza, se pierde la visión. 3, es escarnecido y ridiculizado. ¿Sí está bien? Es escarnecido y ridiculizado, o sea, que se burlan de él. A Sansón le sucedió, fue escarnecido después de que lo vencieron, se burlaron de él, hablaron de él y entonces lo tomaron como un esclavo para que hiciera el trabajo de los burros, los bueyes o las mulas. Trabajo que no tenía que hacer un hombre. También, siguiente punto, es difamado y maltratado. Cuando el hombre pierde la santidad, es difamado y maltratado. El diablo hace burla, pero también la gente, las personas, los demonios, espíritus inmundos, etcétera, hacen burla y difaman a la persona. Y el punto más grave es llevado a la muerte. Llevado a la muerte quiere decir separado de Dios. Llevado a la muerte. A Sansón le sucedió. Al final de cuentas, él es llevado a la muerte. Claro que Sansón pide una oportunidad. Dios le da la oportunidad porque estando en un lugar de fiesta para los filisteos, sacaron a Sansón para burlarse de él solamente, para escarnecerlo, para hacer burla. Mas sin embargo, Sansón en ese momento clamó a Dios y le pidió una última oportunidad y Dios se la dio. Qué bueno que Dios le dio oportunidad y la aprovechó. Pero hay personas que han perdido su santidad y no han regresado a Dios para pedirle una oportunidad o para decirle: me equivoqué, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, tómame como un siervo tuyo, hice lo que no debía, te dejé, te abandoné, cuando tú dijiste que no lo ibas a hacer, yo te abandoné. Pero hay personas que no regresan a Dios. Qué bueno cuando hay gente que regresa a Dios y le dice: perdóname, me he equivocado. Tenemos que restaurar la santidad con Dios, o la santidad de Dios en nuestra vida. Tenemos que restaurar esa santidad con Dios. Con la santidad no se juega. El hecho de que Dios ya pagó el precio y le costó nuestra vida, la salvación para nosotros es gratis, pero para el Señor no lo fue. ¿Sí estamos? Y tenemos que valorar el sacrificio más extraordinario por nosotros para llevarnos a vivir una vida apartada y sirvamos y glorifiquemos a nuestro Padre. Por eso es que a veces la gente se confunde, como piensa que no le costó nada la salvación, el regalo de Dios, quiere irse al mundo a hacer su propia voluntad. Gente se ha equivocado y dice: ya tengo la salvación, entonces puedo irme a pecar. No es cierto. Esa es una mentira. Tú y yo, que tenemos salvación como un regalo, porque es un don, un regalo de Dios, cuidamos el regalo y entonces el anhelo de nuestro corazón es ser apartados y permanecer apartados para servir a nuestro Dios, para honrar a nuestro Dios, para darle gloria, para ser testigo. Pero si alguien ha perdido su santidad, tiene que saber, número uno, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento tiene que ver con cambios en la vida. ¿Sí estamos? He visto gente llorar cuando ha hecho lo malo y ha pecado, y solamente llora y se lamenta porque no hizo lo correcto, pero su vida sigue siendo la misma y sigue cayendo en los mismos errores. Una y otra vez se tropiezan con la misma piedra. O sea, hay gente que se tropieza con la misma piedra. Y si usted ve, aún inclusive, si usted ha tenido caballos, burros, bueyes, vacas, usted sabe que un caballo, si se tropezó con algo
y vuelve a pasar por el mismo lugar, sorprendentemente tiene una memoria que le lleva a no tropezarse otra vez con lo mismo. Pero ¿qué pasa con el hombre? Nos tropezamos con la misma piedra muchas veces. En lugar de quitarla, en lugar de hacer algo, en lugar de tomar acción. En el caso nuestro, punto número 1 decía, tiene que haber un arrepentimiento genuino, verdadero, donde dejemos que el Espíritu Santo de Dios venga a obrar en nuestra vida y haga los cambios que se requieren. Porque si siempre hemos hecho lo mismo, vamos a tener los mismos resultados en nuestra vida. Pero si a partir de hoy tomamos en cuenta lo que estamos hablando y hay un arrepentimiento verdadero, lo que queremos es que siga habiendo cambios en nuestra propia vida. ¿Estamos? Número 2, es necesario implorar el favor de Dios para con nosotros. Es necesario implorar, es necesario clamar, es necesario pedir, gritar que el favor de Dios esté con nosotros. ¿Sí estamos? Número 3, tenemos que pedir una renovación de la unción de Dios para nuestra vida. Un renovar de la unción de Dios en nuestra vida. Que la unción de Dios tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros. Porque sabe que el Espíritu de Dios mora en recipientes limpiados y lavados. Y entonces Dios quiere que nosotros seamos recipientes limpios para la gloria de su nombre. Número 4, tenemos que comprometernos fielmente a cumplir la misión o la visión por la cual estamos aquí. Tenemos que comprometernos fielmente para cumplir nuestra misión o nuestra visión. En el caso de Sansón, él perdió de vista cuál era su misión, su visión, y entonces él nunca recuperó su vista. Aunque en algún momento, en un destello de la gloria de Dios, recuperó su poder y entonces tomó venganza de sus enemigos por la intervención de Dios. Pero nosotros entendemos que esto nos lleva a un compromiso delante de Dios. A veces los compromisos no los queremos tomar porque siempre le echamos la pelota a alguien. Ese compromiso es para mi mujer, dicen algunos. El esposo dice, es para la mujer. La esposa, que dice, no, es para él. Qué bien que le falta, dice. ¿No ha escuchado esa? No, yo estoy bien, él le falta. Pero la verdad del compromiso es para todos. Porque si hablamos que todos fuimos apartados y santificados para Dios, entonces todos tenemos que tomar el compromiso de vivir una vida diferente, una vida en la cual nos comprometamos para cumplir el propósito de Dios por el cual estamos en esta tierra. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué te ha dado vida? ¿Para qué o por qué razón somos o salimos de una pandemia con vida? ¿Para qué salimos de una pandemia con vida? ¿Por guapos? ¿Para qué Dios? Porque hay gente que se quedó y ya no pasó a la otra orilla. Nosotros pasamos a la otra orilla, hemos pasado. Bueno, ¿por qué y para qué el Señor nos ha permitido estar con vida? Algo hay que el Señor tiene para nosotros seguramente. Algo hay diseñado para nosotros, preparado para nosotros, pero tenemos que examinar nuestros corazones el día de hoy y ver cómo andamos. ¿Ok? Libro de Salmo, capítulo 139, verso 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24.
Dice el salmista, está hablando en este caso, en este salmo, está hablando de la omnipresencia, omnisciencia de Dios, y está hablando que nadie puede huir de su Espíritu Santo. Nadie, porque por más que quiera, pueda correr o puede correr, esconderse de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede considerar que puede irse a otro lugar, cambiarse de ciudad, de nación, de casa, de colonia o del lugar donde está, pensando que Dios no sabe dónde se encuentra. Porque si hay un proceso a medias, Dios le va a alcanzar. Pero es mejor que nosotros decidamos por decisión propia decirle al Señor que Él venga a examinar nuestro corazón. Dice versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, el salmista, en este caso David, fue sabio, porque él entendió que después de haber cometido errores como el hecho de haber adulterado delante de Dios, él tuvo que aprender que era necesario venir a Dios y que Dios examinara el corazón, porque el hombre se equivoca muchas veces, pero Dios no. El hombre puede mentirse a sí mismo, pero Dios no puede o no se le puede mentir. Dios conoce todo. Es mejor que nosotros le digamos, examina mi corazón. En el caso de Sansón, aunque era un hombre más fuerte, el hombre más fuerte en su tiempo de este mundo, por el simple hecho de no cuidar su relación con Dios, llegó a su propia destrucción. Todo creyente, todos nosotros, sin importar la fuerza espiritual que tengamos, si no cuidamos nuestro caminar con Dios, nos exponemos a vivir las mismas consecuencias que vivió Sansón. Por eso es importante que cada uno de nosotros cuidemos nuestro caminar en el Señor. Cuidemos el hecho de que el Señor nos llamó y nos apartó para la gloria suya. Y nosotros debemos de saber que el Señor quiere examinar nuestro corazón para ver lo que hay ahí. Porque el plan de Dios es que nosotros reconozcamos cuáles son las fallas que hemos tenido y que el Señor obre perdonando, restaurando, transformando y cambiando nuestra vida, y esa relación con Dios se reanude de tal manera que cada uno de nosotros viva diferente a partir de hoy. No vivas como cualquiera, no eres cualquiera, eres uno que el Señor apartó para Él. No vivas como si a nadie le importara tu vida, vive como alguien que sabe bien, a Dios le importa tu vida. Vive sabiendo que Dios te llamó para ser un testigo y defender a tu ciudad, defender a la nación, buscando el rostro de Dios y pidiéndole a Él que Él opere en otros también y los llame para vivir una vida en santidad para la gloria suya. Pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios venga y examine nuestros corazones. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie un momento? Y yo te aseguro que el día que estemos en el cielo, cada uno de nosotros, por causa de creer y confiar en el Señor Jesús y vivir una vida apartada en santidad, vamos a darnos cuenta que todo esfuerzo que nosotros hemos hecho en la tierra va a tener su fruto en el cielo, y en la tierra seguramente también, porque habrá un fluir de la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios obrará para que haya en nosotros como ríos de agua de vida. Cuando le adoremos, cuando le cantemos, cuando le exaltemos, cuando estemos sirviendo, cuando estemos haciendo algo, va a haber un fluir en nosotros. Porque cuando hay un fluir, el Espíritu Santo de Dios obra para que haya como ríos de agua de vida en nosotros. Y Él obra para que haya más limpieza. Él quiere que haya más limpieza en medio nuestro. Amén. Así que cierra tus ojos y dile al Señor, examíname. Cierra tus ojos y dile al Señor,
ven y examina mi corazón. Y si hay algo que no está bien, porque seguramente lo hay, te pido me perdones. Te pido que me limpies, que me laves, me purifiques, quites lo que no te agrada, quita lo que no sirve, quita lo sucio, quita los pensamientos que no son buenos, los que te han desagradado a ti. Y te pido en esta tarde, restaura mi andar contigo, restaura mi compromiso de vivir en santidad contigo. Hoy quiero pedirte tu favor y suplicarte, Señor, que viva yo para ti, que viva yo para honrarte a ti, porque fui separado, purificado, consagrado, elegido para darte a ti toda mi vida, todo mi trabajo. Hoy elijo, dígale, hoy elijo comprometerme delante de ti y vivir una vida en santidad. Hoy elijo servirte, adorarte, darte alabanza. Hoy elijo serte fiel. Hoy elijo comportarme como uno que fue santificado y apartado para ti desde antes de la fundación del mundo. Señor, quiero decirte que solo quiero que tú seas mi Señor, mi Dios, porque sé que no me quieres compartir con nadie. Así que hoy pongo mi vida delante de ti para vivir en santidad, porque quiero vivir como un hombre bienaventurado, y quiero verte a ti manifestándose en mi propia vida, y quiero verte a ti por la eternidad, porque sé que sin santidad nadie te verá, pero yo te quiero ver. Dígale, pero yo te quiero ver y quiero experimentar tu presencia en mi vida, porque soy tuyo, de nadie más, porque soy apartado solo para ti, Señor Jesús, porque soy guardado en tus manos, porque yo sé que tú me anhelas celosamente, Espíritu Santo, y como tú me anhelas, aquí estoy, aquí estoy, soy tuyo, de nadie más. Toma mi vida, dígale, toma mi vida, usa mi vida, guárdame, protégeme, levántame, examina mi corazón, examina mi vida, y viva yo a partir de hoy sabiendo que tuyo soy,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que le pido en este momento que ahí en su lugar hable con Él. Si descuidó algo, si consideró que Dios ya no lo quiere usar, o pensó que podía hacer lo que quería en el Señor, dígale: perdóname. Y el Espíritu Santo de Dios restaure esa relación, ese caminar con Él. Te damos la gloria y las gracias. Bendito Padre, muchas gracias. Porque nos has mirado, nos has conocido, nos has apartado desde antes de que todo existiera. Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Desde antes de que naciéramos y viéramos la luz. Nos habías apartado ya. Desde antes de conocerte ya nos habías apartado. Ahora el anhelo de nuestro corazón es vivir para ti. Andar en ti. Pensar en ti. Comer para ti. Vestir para ti. Servirte a ti. Cantarte a ti. Adorándote. Dándote alabanza. Queremos danzarte a ti, Señor. Solo a ti. Queremos pensar en ti. Solo en ti. Porque nos llamaste, Señor, para cosas extraordinarias. Para vivir en santidad. Para vivir en amor. Para vivir en justicia. Para vivir, Señor, apartados solo para ti. Así que gracias, Señor. Renuévanos, cámbianos, transforma nuestra vida. Transforma nuestro andar y nuestro caminar. Que vivamos solo para ti. Todo lo que hay en nosotros, transfórmalo, cámbialo, renuévalo. Necesitamos cada día más de ti. Más de ti. Más de ti. Menos de mí. Menos de nosotros. Necesitamos cada día más de tu presencia, Espíritu Santo. Más de tu dirección. Más de tu palabra. Más de tu unción. Más de la gracia tuya. Renueva todo lo que hay en nosotros. Renueva el corazón, el alma nuestra. Todo nuestro ser se ha renovado. Todo lo que hay sufra cambios. Todo lo que tenga que ser removido, remuévelo de nuestro corazón, lo que no te agrada. Todo pensamiento que se ha levantado, que no viene de ti, mira, Padre, se someta a la obediencia del Señor Jesús. Y en esta tarde queremos decirte gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por la oportunidad de vida. Gracias, Señor, por mirar nuestros corazones. Gracias por hacer tu obra. Gracias por morir por nuestra causa. Gracias. Y hoy te suplicamos, perdónanos cuando hemos hecho lo que no conviene. Perdónanos cuando hemos descuidado tu presencia en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando no hemos vivido para cumplir tus planes y propósitos, porque nos juntamos en yugo desigual con el mundo. Perdónanos. Perdónanos en esta tarde. Y yo te pido, Espíritu Santo, que la obra, tu obra en nosotros, dé los mejores frutos. Frutos de santidad, que nos lleven a vivir en bienaventuranza, en felicidad, en gozo, en alegría.
Bienaventurado el limpio de corazón, porque este verá al Señor. Nosotros queremos ser bienaventurados, queremos ser limpios en nuestro corazón y queremos vivir en santidad, porque queremos ver tu rostro todos los días de nuestra vida. Queremos ver tu rostro y experimentar tu presencia aquí en la tierra y prepararnos para lo eterno. Así que gracias por tu palabra y por esta oportunidad que nos das. Gracias, muchas gracias.